el señor Carlos Zelaya interpuso con David Romero Erner por el tema por todo el tema de narcoactividades y la pista del aguacate. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y imagínense cómo es la vida, ¿verdad? En aquel momento sí se presentó esa querella y era conformada y conocida por todo el tribunal, no como la reforma que surgió hasta 2017, creo, en el que ya solo un juez conocía acerca de las querellas. En esa ocasión, mi sala y mi persona, yo presidía eso y pues recibí la querella y vi que la querella nos reunía con todas los requisitos Hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y tengo el placer de presentarles a la abogada Carla Romero. Bienvenida, abogada. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros honrados de tenerle, que hablemos un poquito de todo, un poquito de política, un poquito de leyes, un poquito de Honduras. Así que... Démosle viaje. Démosle viaje. Bueno, abogada, pues usted es conocida, es precandidata del Partido Liberal para una diputación en el departamento de Francisco Morazán. Sí, por el movimiento Vamos Honduras de Salvador Narrala. De Salvador Narrala. ¿Liberal de toda la vida? Sí, claro que sí. Ok. ¿Primera vez que participa en un cargo de elección popular? Sí, primera vez, porque antes estaba en el ámbito de la impartición de justicia. Me desempeñaba como juez de sentencia, entonces no podía optar a un cargo de elección. ¿Cuántos años fue jueza? Jueza a partir del 2002 en diferentes departamentos de la República, en diferentes tribunales de sentencia. ¡Wow! 22 años. Sí. 22 años, toda una vida. Sí, toda una vida. Toda una vida. Y amante del derecho, me imagino. Por supuesto que sí. Sí. Por supuesto que sí. Actualmente se desempeña como una práctica privada, ¿no? Como sí, abogada. Estoy en la práctica privada, gracias a Dios. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo podría calificar o cómo define todo su recorrido en el Poder Judicial? Pues bueno, yo lo defino como una de las máximas escuelas, la máxima experiencia, y creo que lo que más atesoro es el conocimiento que me permitió también tener la oportunidad de poder desarrollarme y adquirir nuevos conocimientos que hoy me doy cuenta es porque tenemos un propósito, y ese propósito es que este conocimiento sea para el servicio de nuestros ciudadanos. ¿Qué es el conocimiento más preciado que usted obtuvo en el Poder Judicial? ¿Cuál es el conocimiento más preciado? Que los servidores públicos nos debemos a la función que hemos prometido realizar. Abogada, usted alcanza notoriedad, seguramente era muy conocida en el Poder Judicial, pero a nivel nacional, en el 2022, que usted fue la persona que juramentó a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Así es. Sí. Tuve el honor de ¿cómo se llama?, de que me solicitaran esa situación, aunque yo pensé que eso no se iba a dar. ¿Por qué no? ¿Por qué pensó que no se iba a dar? Bueno, es que, vamos a ver. Le voy a contar a usted y a todos cómo fue esa situación. Pero cuéntame la historia completa. Así vamos a echar la historia completa, ok. Eso sucede un jueves de madrugada, tipo 2:30, casi 3 de la mañana, cuando recibo una llamada del doctor Denis Castro Bobadilla. Denis Castro Bobadilla es una persona que me conoce desde muy pequeña, incluso conozco a su familia. Para tener un poco de contexto, ¿quién es el doctor Denis Castro Bobadilla? El doctor Denis Castro Bobadilla es uno de los médicos forenses más connotados del país, pero además de eso fue exdiputado, y además de eso tiene parentela con la señora Iris Xiomara Castro. Ah, ok. Sí, okay. Entonces, cosa que yo no sabía, sino que hasta después. Pero me llama y me dice, y yo contesté inmediatamente porque sé que su esposa e hijas estaban en Estados Unidos, y yo dije, algo le pasó. Entonces le contesté, y entonces, no, pero de lo más tranquilo, me dice, hoy vos, me dice, a ver, vos que sacaste una maestría en Derecho Constitucional, a ver si sabes algo. ¿Algo de qué? Le digo yo, ¿qué es lo que le pasa? Porque me habla a esta hora. Supone que no haya Congreso Nacional. Que no se pueda... ¿Cómo que no va a haber Congreso Nacional? Le digo yo, si el Congreso Nacional ya fue elegido.
Sí, pero la Junta Directiva y un presidente del Congreso Nacional. ¿Cuál es el camino que establece la Constitución o qué se hace, me dice? ¿Eso qué fecha fue, perdón? Eso fue 2 semanas antes de la toma de juramentación. Ok, pero eso fue con después del problema que hubo. No, el problema no había iniciado. No había iniciado. Yo me asusto porque yo desconozco. El problema no había iniciado, entonces... Pero entonces, porque estaba como anticipando él. Exactamente. Mire, exactamente. O sea, algo que los políticos ya lo habían previsto. Exactamente. Los políticos lo habían previsto, pero el resto de los ciudadanos no sabíamos nada de eso. Mire qué cosas. O sea, según yo, estaba listo, conformado, o sea, ganó las elecciones la señora y pues en el Congreso Nacional ya se sabía quiénes estaban. Y entonces entre ellos iban a arreglar para tomar la junta directiva, según mi saber y entender, ¿verdad? Claro, como la mayoría de todos los hondureños. Y como todas las elecciones que han habido anteriormente. Ok. Entonces, nada, le digo yo. Pero bueno, que me contestes, te digo, me dice. O no sabes. No, como no, doctor, le digo. El artículo 244 de la Constitución de la República establece que a la falta de, o a la ausencia del presidente del Congreso Nacional, es el presidente de la Corte Suprema quien tiene que tomar la juramentación. Y en caso de que no esté tampoco, oye, ¿y qué le pasó a Rolando? Le dije yo, o sea, periodista, mi jefe. Entonces yo ya estaba. ¿Se preocupó? Entonces le digo yo, no sea serio, le digo yo, ¿qué pasa? Entonces, contéstame. Y en caso de que no esté, pues la Constitución establece que debe de hacerlo un juez. Me dice, entonces... Fíjate que sí sabes, me dijo. Entonces, bueno, ¿y qué pasa? Le digo yo. Venite ahorita a mi casa. Es de madrugada, le digo. Yo no voy a salir a su casa, además yo tengo trabajo mañana, que era viernes. ¿Qué hora es eso? A las 3 de la mañana del jueves. Es locura. Es locura. Entonces, venite para mi casa. Mire, yo a su casa me muevo única y exclusivamente si a usted le está pasando algo. No, mire, le digo. Pues venite mañana entonces, me dice. Entonces, sí, pero al salir del trabajo, le digo yo, ¿por qué no? Entonces, bueno, me dice, ok, como vos digas, pero yo salí tarde porque había una audiencia de juicio, entonces no pude, ya llegué tarde, entonces, pucha, todo el día te he estado esperando, venite. Entonces, cuando ya llegué y todo, entonces ya me dijo, mira, me dice, la llamada de ayer, estaba aquí el expresidente, el presidente Mel Zelaya y su esposa. Y me pidieron que te dijera que si algo sucedía, si podían contar con vos. La democracia, le digo yo, es en lo que más creo. Les voy a hacer una pausa ahí. Está súper interesante lo que me está contando. ¿Me recuerda nuevamente el nombre del doctor? Denis Castro. Denis Castro. El doctor él está emparentado con Doña Xiomara. Con Doña Xiomara. Sí. Ok. Y Doña Xiomara y Manuel Zelaya Rosales le pidieron a él que le hicieran la solicitud. Es que ellos estaban, o sea, me informó de que ellos habían escuchado la llamada. Ajá. Y que él había dicho que conocía quién era yo, de dónde venía, toda mi condición de vida. ¿Él es amigo suyo? Sí, él es amigo mío y de mi familia, y yo desde su familia también. Son familia. Conocí a sus hijas, Ajá, ahí mismo en la satélite, ajá, y a veces yo llegaba a jugar con ellas, a cuidarla, o sea... había una relación. Había una relación. El doctor Denis Castro me conoce de toda una vida. Okay. Su esposa, sus hijas, todos. Ok, pero mire lo que me está diciendo. O sea, ellos le pidieron a él que le solicitara a usted que usted pudiera juramentarlo. ¿Por qué cree, desde su perspectiva, por qué a usted? Porque me contó que habían escuchado la llamada y que él les había dicho un briefing sobre mi persona, el background que yo tenía y que él sabía que yo sí lo iba a hacer. Entonces, pero además de eso, escucharon mi respuesta y escucharon que sabía perfectamente el camino, claro, constitucional que se tenía que seguir. Pero además de eso, les contó él de que incluso siendo liberal, había hecho la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Consejo de la Judicatura. Entonces les dijo, esa los tiene bien puestos.
Entonces ella y no le importa nada porque no, claro, yo no obedecía a circunstancias políticas, sino que al ejercicio del compartimiento de justicia. ¿Y usted está de acuerdo con esa aseveración, lo que ellos le dijeron? Que dijeron ella los tiene bien puestos. Yo digo que sí. ¿Sí? Yo creo que las cosas se demuestran con hechos. Sí, sí. Pero los ovarios, ¿verdad? Sí, claro, Okay, pues claro, sí, porque, claro. Sí, por favor. Y le consulto con todo respeto. Le consulto porque fue la aseveración que ellos hicieron hacia su persona. Sí, entonces, bueno, por eso fue. Pero yo le decía al doctor, no, hombre, eso no va a suceder. Le digo, ya va a ver, le digo yo que van a llegar a un acuerdo porque nunca ha pasado esto. Sí, no va a pasar, le digo yo, no va a pasar. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que el sábado, doña Iris Omara está dando una entrevista a este canal de Estados Unidos, que es importante. ¿CNN? CNN, exactamente. Entonces, y viene y dice, quien me va a juramentar a mí es la abogada Carla Romero. ¿Lo dijo? Sí, y yo no, bueno, empecé a recibir un montón de llamadas y de cuestiones y de mensajes, y yo decía, ¿y este teléfono? ¿Y qué pasó? Y entonces el primer mensaje que leo de Carlos Chacture me dice, vos llévame a la juramentación. Y dije yo, o sea, pero usted había aceptado, o sea, usted había aceptado. No, hombre, sí. Usted había dicho que yo no había dicho nada. O sea, usted ya estaba en CNN y ya le había comprometido. Y le hablo al doctor, oiga, doctor, le digo yo, ¿qué es esto que está diciendo aquí esta señora? Le digo yo, no, yo ya te puse, me dice, y vos vas. Y le digo yo, enemigos me tiró encima, le digo yo en la corte, le digo yo, porque eso generó un revuelo, que porque ella no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué dijeron? Dígame. No, que porque si ella no es libre, si ella esto, lo otro, si además de eso no nos cae ni bien. ¿Qué había pasado con el presidente de la Corte Suprema? No me dejó contarle, Rolando, de que cómo había sido, sino que, ¿cómo se llama? Se molestó conmigo. Pero me refiero, o sea ¿por qué no lo tomaron en cuenta él? Porque constitucionalmente el camino era él, ¿no? Mi pregunta es lo mismo que yo hice. Y la respuesta que tuve fue, no va a ir. Y le digo yo, ¿pero por qué no va a ir? ¿Le pasó algo? Porque yo le pensé en un momento que le había pasado algo. Y es mi amigo. Bueno, yo me preciaba de ser su amiga, pues. Y yo le pregunto, ¿pero qué pasó? Entonces me dice, no, Rolando no va a ir. Sí, le digo yo, ¿pero por qué? No va a ir, me dijeron. Okay. Eso fue todo. Pero, abogado, usted es una mujer inteligente. Sí, usted es una mujer suspicaz. Seguramente usted sacó una deducción del por qué. Sí, no lo quisieron tomar en cuenta. O sea... ¿Pero por qué cree usted que no lo quisieron tomar en cuenta? Porque era el presidente de la Corte nacionalista. Ok. Entonces, yo supongo que eso fue. Si hay otra cosa, no. Usted me está preguntando por mi convicción íntima y subjetiva y se lo estoy dando. Ok, perfecto. Entonces, bien, a raíz de eso, yo pensaba que esto era como un chiste, porque a veces al doctor Denis Castro no se le cree mucho. O sea, hay cosas que pero ya había salido el CNN y yo estaba... Pero dije yo, esta gente se va a arreglar. Y de hecho, cuando me dijeron en el Congreso va para otro lado, no sé qué, no sé cuánto, pues yo pensé que había arreglo, ¿verdad? Ese mismo día, pero en la madrugada del día anterior, o sea, del 26, yo recibo un mensaje de el expresidente Manuel Zelaya que me dice, Carla, haz las actas, arréglate y lleva tu toga. ¿Para dónde, señor expresidente? Al estadio mañana la juramentación, por favor. Todos esos mensajes y toda esa interacción
está registrada y también está registrada dentro de mi celular y en la denuncia que posteriormente tuve que poner en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Ya me va a contar eso. Ajá. Ahora, hay una pregunta que yo tengo, porque usted tiene una maestría en Derecho Constitucional. Es correcto. Y usted misma mencionó de que el camino era, bueno, el presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, en caso que no pueda, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y si no puede, pues un juez. Ahora, en este caso, nada evitaba, en teoría, que el señor Argueta, ¿no? Es correcto, Rolando Argueta. El hecho que ni siquiera le consultaron, sino que por una imposición, digamos, porque a usted le dijeron, no, es que él no va a hacer. No representa eso una violación constitucional. Y le pregunto, ¿verdad? Pues, yo no soy no soy ni abogado. No, pero sí se lo puedo responder. Ajá. Por supuesto que sí, en el orden que la misma Constitución establece en el 244. El problema es que no llegó al Estadio Nacional. Si él hubiera hecho la presencia ahí, por favor, yo jamás me pongo toda ni subo, ni así me hubieran chineado. Pero él no llegó. O sea, al final sí se cumplió ese... Sí, y aún así yo no lo creía. Porque cuando yo, o sea, a ver, me fueron a traer unos amigos míos que trabajan con la embajada porque se dieron cuenta, porque me dijeron, o sea que sí, ya hiciste las actas. Ya las hice. No, te vamos a llevar y te vamos a traer y que tu hija vaya con vos y ta. Pero yo todavía no vi nada de eso. Ahí iba yo con mi doña Marlina Dumont, fue la primera persona que me vio y me dijo, Carla, muchas gracias. Y yo subí donde estaba, a los palcos, donde estaban varios representantes de varios países esperando y tomando café y comiendo cosas ahí, unas donitas, una cosa. Entonces estaba con la gente de Francia y dije yo, mi hija bien bonita. Tranquila. Al rato dígale a Carla que se me arregle, que baje al estrado, que baje ya al estrado. O sea, usted como que no se la creía mucho todavía. Yo pensaba que no. No se iba a dar. No, yo pensaba que no se iba a dar. Jamás me imaginé que luego pasara lo que pasó en el Congreso Nacional. Y es más, o sea, se trasladaron al Congreso Nacional y no hubo un acta de continuación porque el secretario no fijó y preguntó. Retomamos la sesión que se iniciaba en el Congreso Nacional, la retomamos aquí en el Estadio Nacional y verificar el quórum y todo. Eso no existió. Y se fueron a sentar todos y a plantarse todo y ya estuvo. Entonces, en eso me dice igual la abogada Marlena me fue a decir, Carla, dice que bajes. Y yo ya venía ahí con esa delegación y pasé por donde el lado de la embajada americana, por ahí me metieron, venía con ellos y nos metieron a esperar ahí un par de minutos en la parte donde estaban los militares. Yo saludé a alguna gente, todo, todavía no me había puesto la toga porque yo hasta el minuto 0 dije yo, por cualquier cosa. Entonces observé quiénes están acá. No solo habían 2 magistradas que llegaron, pero de ahí no llegó. No estaba. Entonces dije yo, bueno, entonces sí es cierto. Esto sí ya es cierto. Entonces, que dije yo, entonces yo siempre fui el plan B, ¿no? O sea, la plan C, no sé. Porque el plan B fue allá que lograran los congresistas toda la mayor parte del votos. Sí. Por la persona que estaba allá en Zambrano. Pero en realidad, ya cuando llegué ya ahí y cuando sí ya llegó el momento, imagínense, la persona que anunció dijo, Luis Redondo va a imponerle. Entonces dije yo me quedé sentada y solo me quedé pensando, Dios mío, el acto va a ser ilegal. Y entonces en eso dijeron, no. Fue cuando cortaron y después de que cortaron, porque yo ya me iba. Y después de que cortaron me dijeron, no, pasa. ¿Quién le dijo? Las edecanes que estaban ahí, no, dicen que es usted la que tiene que hacerlo. Entonces, porque igual, me preguntó el doctor Denis Castro y todos los demás, ¿y si lo hace él? Es legal, le dije.
va a quedar sin valor y efecto la cuestión. Entonces me dice, el acto. Le hago dos preguntas ahí. Usted ya dijo que la presidencia de Luis Redondo era ilegal en ese momento, ¿sí? Sí, Sí. O sea, es que no, él es diputado, pero no era el presidente. No era el presidente. ¿Y Jorge Calix era el presidente constitucionalmente? Pues sí, la mayoría de los 86 que se necesita lo eligió, sí lo era. Pero, sin embargo, también hubieron unas violaciones en lo referente al código, a los suplentes y el lugar a donde se hizo pues, la votación, ¿no? Que fue en Altos de Zambrano. El Congreso lo constituyen las personas que son elegidas democráticamente o es el hemiciclo. Las personas. Ok. ¿Y a quién en elección directa votaron estas personas? A la mayoría que estaba ahí representando el pueblo, porque el Congreso es la representación del pueblo. Pero no hubo algunas violaciones de forma en lo referente, creo que es la ley orgánica del Congreso Nacional. Por supuesto que sí, hasta incluso lo que le dije antes, no hubo ni acta, no hubo continuación del evento, porque cuando se trasladaron del Congreso Nacional al Estadio Nacional tendría que haber dicho, continuamos la sesión del Congreso Nacional y la continuamos aquí en el estadio, vamos a verificar el quórum, ni eso hicieron. Ok, entonces desde una perspectiva práctica, sí era, usted me dice entonces que Jorge Calix sí era realmente el presidente legalmente electo para el Congreso Nacional. Porque los 86 votos los tenía. Pero con algunos peros, ¿verdad? Algunas cosas que no se hicieron de la mejor manera. Que se movieron del hemiciclo. Mire, esas cosas de la ley orgánica, ¿qué establece más? Hay condiciones para el efecto de la ley. Es kelseniana, por ejemplo. La Constitución está por encima de eso. Okay. Entonces, esta ley orgánica, que está por debajo de la Constitución, no tendría efecto alguno. Si hubiese hecho en Zambrano o en otro lado, esa es una formalidad que no está establecida. Además, la Constitución no establece que solo el hemiciclo del Congreso Nacional es el único lugar para congregarse, incluso ¿verdad? hasta Zoom se hacía. Exacto, pues sí, no que tenía en pandemia... Sí. ¿No tenía que repetirse? No debió de hacerse. Ok, me queda claro. Ahora cuénteme, Carla Romero, no la jueza. O sea, la persona, Carla Romero, ¿qué estaba pensando en el momento que estaba colocándole la banda a Xiomara Castro de Zelaya? Bueno, para llegar a ese momento mire, yo voy pasando por el medio justo cuando me topo con el hecho de que Kamala Harris se va bajando de la van. Pues ella está al medio. Yo vengo aquí y nos encontramos aquí. Ella me queda viendo y me saluda. Entonces, porque cuando íbamos bajando le dicen, the judge is in here. La jueza está aquí, ¿no? Entonces ella me queda viendo y hace una referencia y yo la quedé viendo también y la saludé. Yo hola, le dije hola. Y seguía para el frente. Entonces el doctor Denis Castro llevaba las actas y íbamos ahí. Cuando llegué allá, le dije con mucho cuidado y cariño al ¿cómo se llama? El expresidente Zelaya que se quitara el sombrero porque era un acto solemne. Entonces, ¿qué le dijo él? Tenés razón, Carla. Sí. Pensé que le iba a decir, no, me lo voy a quitar. No, tenés razón, Carla, tenés razón. Entonces, le dije yo, expresidente, quítese ¿cómo se llama? El sombrero, es un acto solemne. Tenés razón, Carla, me dijo. Se lo quitó, ¿no? Entonces ya me acerqué y entonces ya llegamos y entonces ahí estaba ¿cómo se llama? El licenciado Luis Redondo y deteniendo el micrófono. Entonces me gritaba ciertas personas que estaban ahí que me dirigiera y dije, el señor fulano de tal nos acompaña. Decirle, presidente del Congreso, decirle, presidente del Congreso, decirle, presidente del Congreso. Me estaban matando los oídos a que le dijera presidente del Congreso. Pero no está hablando del público, sino que está hablando de las personas. No, estoy hablando de los que estaban cerca del acto. Ya ustedes se imaginarán quiénes son, pero no lo voy a... Y a uno lo quedé viendo y entonces creo que la mirada habló bastante. Y entonces me dijo, ok,
Pero el otro gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Bueno, gritaba y gritaba. ¿Qué otro? ¿Quién es el otro? El expresidente Mercedes. El expresidente Mercedes. Me di la vuelta y le dije, no, el artículo constitucional me lo prohíbe. No se daba cuenta que si yo permitía eso, esa investidura hubiera sido ilegal. Por haberle dicho presidente del Congreso Nacional. Exacto. Además, no soy la persona que tenía que reconocer esa condición. Pero además de eso, ¿cómo si iba a ser, si soy constitucionalista, me iba a dar yo misma con la piedra entre los dientes? Claro. O sea, el acto no hubiera tenido validez. Entonces, y si seguía molestando, estuve así de decirle bájese del estrado, porque yo soy juez, era juez y no era la primera vez que sacaba a alguien de una audiencia mía. Ahí la autoridad era usted, por el acto que se estaba desarrollando. Lo que yo juré cuando me convertí en funcionaria pública y en juez era cumplir y hacer cumplir las leyes, la Constitución. Y la autoridad era yo, nadie más. Tengo dos preguntas ahí. Número uno, cuando usted lo volteó a ver y le dijo que no, ¿cuál fue la reacción de él? ¿Cómo fue la cara o qué le dijo? Nadie se esperó eso y solo seguí el acto y la señora estaba nerviosa y entre dientes también le dije no. ¿Quién estaba nerviosa, doña Xiomara? Sí, claro. ¿Por qué decía? ¿Que le temblaban las manos? ¿Le miró los...? Claro. ¿Sí? Ella le temblaron las manos y también su cara de aflicción. Y entonces quiso sonreír. Importante. Sí, porque estaba molestando al otro y diciendo que estaban diciéndome a mí que dijera que sí, pero era el señor. Tenía que ser usted. Yo no. O sea, imagínese, ella estaba nerviosa. Yo no. Es que, ¿cómo le digo? Primero, estás con la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, administrar justicia no es una cosa tan fácil. Hay que tener cierto temple para poder venir y decirle a alguien, ¿sabe qué? Pero con todo respeto, usted quebrantó la ley y por eso le cae una pena de tanto. Pero hay que hacerlo con cariño y respeto, porque... Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Ahora, la convicción es hacerlo bien. Y yo duermo tranquila todos los días porque no me vengo a cuestionar nada de lo que juzgué durante el tiempo que fui juez. Y además que no lo juzgaba sola, habían dos más, pero bueno. Vamos a entrar a detalle de eso. Y la última pregunta acerca de esto que me llama cuando me dicen la última pregunta. Acerca de este tema. Ahora, okay. me llama mucho la atención que en todo este proceso, en toda esta historia que usted me ha contado, el expresidente Manuel Zelaya Rosales tiene un papel principal. Desde el momento que él le decían, usted mencionó que dice Mel que tal y tal cosa. Él no va a participar. Pero al final, él simplemente es un designado presidencial. Un asesor. Pero como asesor, ese papel que usted me está describiendo no tiene ningún tipo de relación con la forma como él estaba actuando. ¿Cómo califica eso? Precisamente por eso es que me di la vuelta. Porque a mí nadie me dice qué tengo que hacer. Él podrá estar acostumbrado a decírselo a cualquier otra persona, a su familia, a su gente. A mí no. Nadie. Y menos una cosa que sea ilegal. Yo creo que las cosas se hablan con los hechos. Y yo, con hechos, he demostrado quién soy, lo que soy y para dónde quiero ir. No es fácil, sé que no es fácil tener valentía. Es más fácil que me haya acomodado porque mucha gente de la que me llamaba y me escribía me decía, usted va a ser usted fija magistrada. ¿Usted a costa de qué? ¿A costa de caerle bien a alguien o de hacerle un favor a alguien? No. Sí. Para eso he estudiado. Sí, usted sigue normal como jueza. Sí. Para eso estudié. No, si es que además de eso de ahí viene otra cosa. Presenté recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Sí. Porque era mi deber. Era mi deber hacerlo. Ok, ¿y eso le trajo repercusiones? Por supuesto. ¿Qué repercusiones le trajo? Que hablaran papás y que cuando tuve un accidente dijera que andaba tomada, que no estaba en el trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, y que me corrieran de la corte. ¿Y con eso qué lograron? Eso fue lo que se habló cuando la destituyeron. Sí, no, pero además de eso, utilizó los medios de comunicación que tenía y medios para estarme hostigando y hostigando y hostigando. Por eso fui a presentar es más, mandó a decir que yo había elegido un mal enemigo
porque no sabía con quién se metía. Entonces yo, hasta aquí, me ponía en redes sociales de que era una corrupta. Estamos hablando de Luis Redondo. Exactamente, estamos hablando del señor Redondo. ¿Se reconcilió con él? Yo sí que yo no tengo nada contra el señor. Pero usted me está diciendo que habían amenazas de su parte. No, él, si es que puede amenazar, mire, ve. Siendo juez, ¿usted cree que siempre la gente lo que le tira a usted es cariño cuando es juez? No, Sí, claro. el problema es que siempre va a quedar mal con una parte. Claro. Pero hay que tener madurez emocional para poder manejar ese tipo de cosas. Y eso lo va aprendiendo en el camino. Entonces, ¿te pueden amenazar? Ok, que te amenacen. Pero la verdad está en las acciones. Ahora, abogada, ¿realmente no es cierto lo que se dijo, que usted estaba tomada y que tuvo un accidente? Hay una prueba Porque sí hubo un accidente, ¿cierto? Hubo un accidente, Sí. donde luego el muchacho y su familia me piden disculpas públicamente ante todos los medios. Porque cuando yo llego al hospital, cuando te ingresan en el hospital, sabiendo que es accidente de tránsito, lo primero que hacen es las pruebas de alcoholemia. Y eso fue lo que hicieron. Claro, no podía estar al instante. Estuvo 2 horas después, pero la gente de tránsito lo sabía y aún así le dijeron que no dijera nada. Porque la de soplar había salido con punto 11. ¿A quién le sale con punto 11? Y yo había... ¿Sabes lo que uso yo a cada rato? Porque, ay, es que me daba miedo el COVID a mí. Embadurnarme de alcohol toda. Lo que tocaba, bueno, sí, teníamos una compañera que decíamos nosotros que era asintomática porque hasta la comida le quería echar alcohol. Entonces, pero punto 11, ¿qué es? 0.11. Ok, cuando la prueba la dan, negativa. Entonces, ¿por qué una prueba científica? Le voy a decir más. Las pruebas de soplar no están reconocidas como pruebas científicas. Son pruebas de campo. La prueba científica es la que te hacen cuando te extraen tus... sí, y orina. Y ambas salieron negativas. Entonces... ¿Y usted demandó por eso? ¿Por lo que se dijo? No, yo no quiero regresar al Poder Judicial. Ok. Yo quiero que me den lo que servía al Poder Judicial, mis derechos. Como todo. Pero regresar al puesto de juez, que se quede con el puesto. ¿Le sirve? No hay problema. ¿Por qué? Porque también hay que entender una cosa. En el concepto de vida, Dios te cierra las puertas que ya no tienen que ser y te abre otras. Entonces, el momento es perfecto. ¿Pensó alguien que con tratarme de esa forma, con quererme desprestigiar, lo iba a conseguir? Yo no le permito el poder a nadie que no lo tiene sobre mí. Cuando las cosas te pasan, por duras que sean, y en realidad te pones mal, te agachas y todo, le estás dando poder a estas personas que quieren verte mal. Nunca le dé el poder a nadie para que lo vea mal. Nunca lo haga, porque ese es el ejemplo que va a darle a sus hijos. Y sus hijos no pueden ver una persona derrotada, porque usted es creación de Dios. Y no es posible que por eso agache su cabeza. No la agache nadie. Y cuando hay que decir que no, hay que decir no quiero y esto no lo hago. Por eso es que yo pensé mucho en esta cuestión de este proyecto político. Porque todavía les pregunté, ¿están seguros que yo les convengo? No es una persona política, usted es una persona que dice las cosas claras, por lo que yo puedo ver. Pero en política también puedes hacerlo. Sí, ¿Por qué no decir las cosas claras? Sí. ¿Ah? ¿Por qué Normalmente no se da. Bueno, no sé. Por eso es que vamos a cambiar y a los que políticos que son así, que vayan poniendo ya su renuncia, porque vamos a llegar para poderles decir, primero Dios, ¿verdad? Para poderles decir, esto es un cambio, porque lo que la gente quiere es cambio, lo que la gente quiere son resultados de verdad. Y eso es lo que queremos hacer. Y le voy a consultar de eso, pero antes le voy a hacer la última
pregunta de su periodo como jueza. Ajá. Otra cosa que se habló también es que habían 22 denuncias de mérito en su contra. Ajá. Esa es Por una. sí. Y lo otro, que también se le acusó de que usted retrasaba las sentencias. Sí, es correcto. Pero lo que no dijeron es por qué razones estas circunstancias administrativas. Porque despidieron a las otras jueces y que me quedó el trabajo a mí. ¿Y cómo iba a hacer algo? Es más, no habían actas. Y eso fue documentado. Entonces, lo que pasó también es que había una ley de la carrera judicial que no era la misma del Consejo de la Judicatura, que establece que este tipo de circunstancias llegan a vencer pasados 60 días. Pregúnteme de cuándo fue ese momento. Estamos hablando del 2007, 2011, 2010. Pero la mayor parte eran del 2005, 2006, porque empezaron a sacar gente y a ponerla en otros puestos que no habían hecho la sentencia. ¿Y quién era la que seguía en el mismo lugar? Yo. Yeah. Entonces, eso no es mentira, pero prescribieron. Y eso lo quisieron utilizar también. Pero, bueno, sobre el consenso de lo que va a pasar en la demanda laboral, bueno, no la demanda laboral, con la ley. Imagínense, yo le conté al principio que yo había presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Consejo de la Judicatura. Sí. Primeros recursos de inconstitucionalidad porque nadie presentaba inconstitucionalidad. Ahora son famosos. Pero bueno, ni siquiera los jueces se habían defendido en ese sentido. Porque, ¿qué fue el Consejo de la Judicatura? Un desastre. Porque no podía ser que hubiese un órgano con poder para juzgar a los jueces y que los políticos lo eligieran. Claro. Ya constituida la Corte, no puede ser que haya otra nueva elección ahora de tercer nivel. No era posible. Entonces chocaba con la Constitución y me dieron la razón. A regañadientas, pero me dieron la razón. Pero volvieron a poner en vigencia supuestamente un decreto que fue hecho para el abogado Rivera Vilés, que decía que mientras él podía nombrar y sustituir personas mientras no existiera esa ley. ¿Qué pasó? Se lo volvieron a poner encima. ¿Por qué no han hecho la ley del Consejo de la Judicatura? Porque lo que quieren es manipular y seguir contratando y despidiendo jueces. Y eso es una vergüenza. Y en ese contexto, con todo lo que usted me ha expuesto a lo largo de esta plática... Soy una pain in the ass para esa gente. Bueno, pero obviamente. Eso estoy viendo. Y cómo ese pain in the ass va a actuar en el Congreso Nacional en caso que sea favorecido con el voto. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué va a legislar? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus ideas? Ok, hay una que va precisamente unida con el candidato que aspiro a que llegue a la presidencia, que es Salvador Narrala, y es la descentralización de las alcaldías. Cuando hagamos autónomos las alcaldías, cuando no tengan que ver del financiamiento directo de finanzas del Poder Ejecutivo, vamos a ver obras en cada lugar, vamos a ver las necesidades cubiertas, porque quienes van a ir presos va a ser toda la comunidad que está regida por el alcalde y ¿cómo se llama? Sus regidores. Sus regidores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada comunidad es la que sabe lo que necesita. Nosotros no sabemos porque no vivimos ahí. Solo el que vive conoce sus necesidades y los proyectos que necesitan. Claro, debidamente vigilados, porque para eso hay un Tribunal Superior de Cuentas que manda auditores y que les enseña y les ayuda a venir a esa corporación municipal a decirles se trabaja de esta forma y se presenta de esta y esta forma. Ahora, después la responsabilidad de que no se cumpla eso, ¿de quién va a ser? Si se metió en este bolsillo o en el otro el dinero, van presos, señores. Sí. Esa es una de las cosas que considero yo debo de legislar. Es más, ya hay leyes similares y no las utilizo en el Congreso. Okay. Pero las conozco bien porque las he estudiado. Okay. Otra situación. Mire, Honduras es un país enormemente bello. Y con la gracia de Dios que le ha dado una naturaleza y una fauna impresionante. Entonces,
¿Dónde está la vocación de este país? En el agro. Y yo lo que quiero fomentar es la agroindustria, porque nosotros lo que necesitamos es exportar lo que tenemos. Entonces, producimos, dividimos y exportamos. Transformamos ese producto que producimos y exportamos, como lo están haciendo varias empresas ahora en Francisco Morazán y también en Comayagua. Muy bien. Otra situación que podría llevar, mire, si usted quiere de verdad una vida diferente, ábrala al mundo. Y la única forma de abrirla al mundo es teniendo la posibilidad de que el internet sea para todo el mundo. Y esas sí son cosas importantes, no que un cable por aquí, que por abajo, que... No, hombre, si está los Musk ahí pidiéndonos que a qué hora nos conectamos, que debería de ser la solución para estas próximas elecciones. Sí. Y ya le vamos a escribir una carta, porque el que no pide, lo menos que le pueden decir es no. Así es, así es. Abogada, usted fue quien desestimó también la querella que el señor Carlos Zelaya interpuso con David Romero Werner por el tema por todo el tema de narcoactividades y la pista del aguacate. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y imagínese cómo es la vida, ¿verdad? En aquel momento sí se presentó esa querella y era conformada y conocida por todo el tribunal, no como la reforma que surgió hasta 2017, creo, en el que ya solo un juez conocía acerca de las querellas. En esa ocasión, mi sala y mi persona, yo presidía eso y pues recibí la querella y vi que la querella no reunía con todas los requisitos de formalidad que establece el apartado especial del 405 en adelante, 403 del Código Procesal Penal en adelante, y desestimamos esa querella. Ah, mire. Y la vida, pues mire cómo es, ha surgido ya un tiempo y pues nunca mintió acerca de esas reuniones famosas. Mire, Pero, qué cosas. Pues sí. Abogada, nosotros tenemos una dinámica acá, antes de que se vaya, queremos consultar abogada, qué placer haberla tenido, compartir con usted, conversar. Palabras finales para nuestra audiencia, que es mayoritariamente jóvenes. Vayan a votar. Vayan a votar y no dejen que otras personas elijan la gente que les gobierne. Vayan a votar y voten a conciencia por las mejores personas, las más capacitadas, para que tengan un Congreso de lujo. Muchas gracias. Un gusto haberla tenido. Igualmente. Y a ustedes, gracias por acompañarnos desde sus casas. Por favor, déjennos sus comentarios acerca de este episodio. También suscríbanse si no se han suscrito hasta este momento. Y los esperamos nuevamente en esta su casa, Cluster Podcast. Nos vemos. Hasta la próxima.